Los modos de producción de una sociedad se definen por la relación de producción que establecen las personas entre sí. El trabajo de una persona entonces se convierte en una partícula dentro del trabajo de una sociedad. El marxismo nos habla de los modos de producción. Este concepto trata de la forma en la que se organiza la actividad económica en una sociedad, es decir, la producción de bienes y servicios, su distribución y consumo entre los miembros para satisfacer las necesidades. Dentro de un modo de producción nos encontramos dos elementos esenciales para que exista. Por un lado están las fuerzas productivas que contemplan la fuerza del trabajo humano y el conocimiento disponible a un nivel tecnológico como las herramientas, el equipamiento, materiales, el uso de tierras fértiles. Por otro lado están las relaciones de producción y se refieren a las relaciones sociales, las cuales incluyen la propiedad, el poder, el control de las relaciones que gobiernan los recursos productivos de la sociedad. Simplificando un poco los conceptos, estaríamos hablando de la relación entre esclavistas y esclavos, entre señores feudales y campesinos o entre capitalistas y trabajadores. Finalmente, en la sociedad de clase esa distinción se reduce en explotadores y explotados. Entonces Marx escribió una frase que cambiaría el análisis de la sociedad para siempre. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, político y espiritual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Las relaciones de producción generan un andamiaje jurídico, político, una superestructura ideológica que las sustentan, las protegen y justifican. Detrás de toda riqueza hay un gran robo, nos ha recordado Mario Silva parafraseando a Balzac. Pero cuando el pueblo intenta evolucionar hacia relaciones más justas y democráticas, el explotador muestra su rostro más salvaje. Cuando hablamos de esa relación, inevitablemente aparece el concepto de poder. ¿El poder en manos de quién? ¿El poder en manos del pueblo o el poder en manos de sus explotadores? Pero ¿qué pasa cuando la conciencia social se eleva? ¿Qué pasa cuando en un mundo inminentemente capitalista un hombre llega y desvela el rostro salvaje del capitalismo? Estamos pues ante la presencia de Hugo Chávez. No quiero hablar más de clases, porque aquí no hay ciudadanos de primera, es decir, la clase alta. Alguien me dice clase alta, los pobres, altos en esperanza, altos en amor, ricos en grandeza. Entonces digo, el primer frente de batalla a trabajar en la comuna en construcción es el moral. Y eso pudiéramos resumirlo en una frase. La conciencia del deber, la conciencia del deber social, la conciencia del deber social. Y si queremos decirlo con Cristo, amaos los unos a los otros. El amor social, no el egoísmo. Y los códigos morales, los códigos y los principios de la vida y los principios del socialismo. Esos dos conceptos son en sí mismos una revolución. Es por eso, mis queridos camarados y camaradas, que no es mentira cuando decimos que Chávez es un cambio de época. Chávez es un modo de ver el mundo, una filosofía en sí, una conciencia empática social en la que tú y yo nos fundimos en su nombre. Es por eso que decimos con orgullo, yo soy Chávez. Desde que él nos abrió los ojos, nos dio conocimientos, nos enseñó a todos. Y la burguesía y el imperialismo, que terminan mezclados en una misma cosa, han emprendido desde entonces una serie de acciones hostiles en contra de nuestra República Bolivariana. Ellos buscan a costa de lo que sea la restauración del neoliberalismo como relación de producción dominante para esclavizarnos, sí, esclavizarnos.
Eso es el eje central de la guerra económica. ¿Cuál es el objetivo inmediato de la guerra económica? Mellar la estructura política, jurídica, ideológica y cultural de la revolución bolivariana, alcanzar la Asamblea Nacional para retroceder el sistema de derechos construidos por el pueblo y para el pueblo, mellar nuestra conciencia de clase. Para tener éxito se proponen hacernos olvidar que ellos son precisamente nuestros verdugos y que el chavismo ha sido nuestra liberación. ¿Cómo mellan la estructura ideológica y cultural? A través de los grandes medios, a través de las redes sociales, a través de la infraestructura cultural del capitalismo, que si bien no está intacta, porque vaya que hemos avanzado en 16 años, sigue conviviendo junto a nosotros. Eso es la propaganda del capitalismo. Pero la más dura acción de todas es la guerra de Lorenzo Mendoza, dicho por él, la guerra económica. Y es hora, pueblo querido, de empezar a conocer a nuestros adversarios. Uno de los bastiones de la guerra económica es Dollar Today. Investigando para este clic me topé con el siguiente artículo, suscrito por Alfredo Mesa y César Batiz, titulado Dollar Today, la venganza más célebre de 3 venezolanos exiliados, y describe al mecanismo de terrorismo económico y de guerra como uno de los misterios más fascinantes de la Venezuela del control de cambios. ¿Venganza contra quién? La venganza ha sido contra el pueblo de Venezuela. ¿Es fascinante Dollar Today? A esa parafilia se le conoce como masoquismo. Dollar Today, según ellos, ocupa el ranking 230 de los sitios más visitados en Venezuela, apelando a la herramienta de medición Alexa. Es decir, desde el punto de vista del desempeño en Internet, para la inyección de dólares que tiene, Dollar Today es un fracaso. El 23 de enero del año 2014, la BBC publicó un extenso artículo titulado ¿Cómo y quiénes calculan el dólar paralelo en Venezuela? A pesar de que es ilegal divulgar la tasa del mercado negro, existen diferentes medios de comunicación digitales que publican dicha información en Internet en contra de la ley y de la voluntad del gobierno. Uno de ellos es Dollar Today, un grupo de 12 jóvenes venezolanos, mentira, que no son jóvenes nada y casi que no son venezolanos, que se identificaron en la entrevista a la BBC Mundo como una forma de protesta ante un régimen dictatorial empeñado cada vez más en silenciar e intimidar a los medios de comunicación en Venezuela. Es decir, que el dólar paralelo, ilegal, bastardo, que ha perjudicado severamente la economía del país, es una iniciativa política de oposición e incluso lo defienden como si fuera una expresión de la libertad de expresión. El Estímulo publicó una supuesta entrevista con una community manager de Dollar Today, se hizo llamar Vicky, y ahí reveló que Dollar Today comparte oficinas con un reconocido periódico de la ciudad de Miami y que su cuenta Twitter y la página web es manejada por el equipo del rotativo. Dicen los de la apología a la venganza, aunque hay muchos medios latinos en esa ciudad, solo 2 de ellos, Diario Las Américas y El Nuevo Herald, son realmente conocidos. Uno de los propietarios del Diario de Las Américas es el ex banquero venezolano Nelson Messerane, célebre enemigo de la nomenclatura chavista. Sigo con la cita textual. O quizás se refieran al también ex banquero Eligio Cedeño, quien tuvo un canal de televisión, Soy TV, que transmitía desde esa ciudad y también es uno de los rivales jurados del gobierno desde que escapó del país en diciembre del 2010. Dicho por ellos, insisto, yo no estoy acusando a nadie. La revisión del enlace dollartoday.com no arroja resultados sobre la búsqueda de nombres o identidades de quienes asuman la responsabilidad de la página, pero en Estados Unidos aparece una corporación con el nombre Dollar Today Incorporated, o no sé si se pronuncia así, ustedes saben que mi inglés es muy malo. Una sociedad con fines de lucro, así se lee en el registro del Departamento del Estado de la Florida. La corporación fue registrada el 23 de junio del año 2014 y tiene como representante a Ernesto Vasconcelos y al agente legal Humberto Gil, indica la web opencorporates.com.
Fuente que también asevera que la empresa se encuentra ubicada en Doral, Florida. En Doral se reúnen los prófugos de la justicia venezolana como Patricia Poleo, el banquero Eligio Cedeño y entre otros el militar José Antonio Colina Pulido, quien es solicitado por la justicia de nuestro país por los atentados contra la sede del Consulado General de Colombia y la Oficina de Comercio Internacional de la Embajada de España en Venezuela en el año 2003. El alcalde de Doral, por cierto, es de origen venezolano y es muy amigo de la derecha y del precandidato presidencial estadounidense Donald Trump. En Estados Unidos se encuentra registrada una segunda empresa con un nombre similar. Se trata de Dollar Today Commercial Group. Según el registro del estado de la Florida, la compañía está ubicada en Dade, Florida, y tiene como director a alguien de nombre Oliver Becerra. Bajo ese nombre, el sitio web Sensor Tower recoge la siguiente descripción de Dollar Today. En Venezuela, el régimen castrocomunista de Nicolás Maduro le prohíbe a los venezolanos el acceso libre a la información. Los medios de comunicación social han sido censurados y es ilegal informar hechos violentos, hablar de la problemática social e incluso reportar el precio del dólar en el mercado paralelo. Pobrecitos ellos. Nuestra aplicación te permite conocer la realidad económica de Venezuela sin ningún tipo de censura. Actualizamos el precio del dólar en el mercado paralelo cada 20 minutos y además puedes leer el portal Dollar Today desde Venezuela y burlar el bloqueo que el gobierno de Venezuela ha impuesto sobre nuestro sitio. Por favor. Entonces, se ha intentado echar desde ese lugar sobre los hombros de nuestro presidente Nicolás Maduro todas las consecuencias de los actos delictivos de estos terroristas del capital. Pero el origen, el germen de Dollar Today ya aparecía conspirando en abril del 2002. En el registro de marcas de Dollar Today en Estados Unidos aparece el nombre de una sombra. Se trata de Gustavo Díaz Vivas, coronel del ejército egresado de la Academia Militar de Venezuela en la promoción de 1975. Fue subjefe de la Casa Militar durante el breve golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Es parte de los directivos de Dollar Today. También participó en la toma de la Plaza Altamira por parte de altos oficiales entre octubre del 2002 y febrero del 2003, así como también estuvo involucrado con el paro petrolero en esos años. En el año 2005, cuando su vehículo fue hallado con material explosivo, se fue demasiado a Estados Unidos. El 25 de febrero del año 2014 suscribió un comunicado en defensa del general Ángel Vivas, alias General Guaya, conocido así por ser el autor intelectual del fallecimiento de varios venezolanos decapitados durante el movimiento terrorista y paramilitar conocido como La Salida. Otro de los nombres de los involucrados con Dollar Today es Iván Lozada Salas, ex trabajador de la compañía anónima Teléfonos de Venezuela, CanTV, hasta octubre del 2005. Y junto a su primo, Jesús Enrique Altuve Lozada, serían los encargados de proteger la mina terrorista virtual Dollar Today. Orlando Urdaneta, actor retirado, partícipe del golpe de Carmona Estanga, con aspiraciones a ser ministro de la breve dictadura, confesó haber trabajado un tiempo con Dollar Today, pero que tras su mudanza tuvo que renunciar a la iniciativa que tanto daño ha causado a los venezolanos. Este mecanismo de terrorismo económico ha pervertido el sistema cambiario del país. El Banco Central de Venezuela ha introducido recientemente una demanda contra 3 directivos principales de Dollar Today, un poco tarde según mi criterio. Y no es revanchismo, es justicia. Porque nuestra venganza es la de Tomás Borges. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo. Implacable en el combate siempre ha sido y más firme y generoso en la victoria. El 6D castiga con tu voto a los terroristas de Dollar Today.
sé Chávez en la conciencia y vota por la venganza del canto y de las flores. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. Por la relación de producción que establecen las personas entre sí. El trabajo de una persona entonces se convierte en una partícula dentro del trabajo de una sociedad. El marxismo nos habla de los modos de producción. Este concepto trata de la forma en la que se organiza la actividad económica en una sociedad, es decir, la producción de bienes y servicios, su distribución y consumo entre los miembros para satisfacer las necesidades. Dentro de un modo de producción nos encontramos dos elementos esenciales para que exista. Por un lado están las fuerzas productivas que contemplan la fuerza del trabajo humano y el conocimiento disponible a un nivel tecnológico como las herramientas, el equipamiento, materiales, el uso de tierras fértiles. Por otro lado están los modos de producción de una sociedad se deben las relaciones de producción y se refieren a las relaciones sociales, las cuales incluyen la propiedad, el poder, el control de las relaciones que gobiernan los recursos productivos de la sociedad. Simplificando un poco los conceptos, estaríamos hablando de la relación entre esclavistas y esclavos, entre señores feudales y campesinos o entre capitalistas y trabajadores. Finalmente, en la sociedad de clase esa distinción se reduce en explotadores y explotados. Entonces Marx escribió una frase que cambiaría el análisis de la sociedad para siempre. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, político y espiritual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario, el ser